Bienvenidos nuevamente. En este capítulo vamos a estar platicando un poquito sobre la recursión, que como lo dijimos en el último fragmento del video anterior, muchas veces tendemos a equivocarnos y pensar que la recursión únicamente tiene que ver con un ciclo, o es algo cuando se repite, ¿verdad? O algo que se repite, ¿sí? Pues vamos un poquito más allá ustedes, ¿ok? Y vamos a pensar para entender el concepto de recursión en un pequeño almacén, ¿ok? Para entender el concepto de recursión necesito que se trasladen mentalmente a una pequeña bodega, como la que ustedes ven en su pantalla. Resulta de que en esta bodega nosotros necesitamos, de alguna manera, pues efectuar el inventario de todas las cajas que tengamos en esta bodega. ¿Okay? Si se dan cuenta, son bastantes. Aquí lo importante con la recursión es que entendamos de que si para este ejemplo vamos a necesitar efectuar lo que es el inventario de toda la bodega, en un momento macro pensamos en la bodega como tal, pero como ustedes se darán cuenta, para poder efectuar este inventario, vamos a partir de lo macro, que es la bodega, y deseamos llegar a lo micro, que son los componentes o los elementos que están dentro de una caja. ¿Verdad que sí? Entonces, tenemos la bodega. Luego de tener la bodega, nosotros vamos a pasar a las racks o estanterías, ¿sí? Y luego nosotros vamos a pasar o bajamos de nivel a las cajas, y ya estando dentro de ya estando en las cajas, entramos a la caja. Entonces, para poder hacer el inventario vamos bodega, rack, caja y elemento de la caja. Cuando terminamos nosotros de contar lo que está dentro de la caja, pasamos a la siguiente caja. Contamos lo que está en la caja y pasamos a la siguiente. Cuando finalizamos todo lo que está dentro de esa fila del rack que estamos viendo, todas las cajas, contando todo lo que está dentro de las cajas, pasamos a la siguiente estantería. Seguimos contando, terminamos de contar y pasamos a la siguiente. Y así sucesivamente hasta terminar todo el rack. Terminamos el rack, pasamos al siguiente. Si se dan cuenta, al final la suma de todas las cajas de un rack nos va a dar, al final, obviamente pues sumando todos los racks, nos va a dar el inventario de toda la bodega. ¿A qué quiero llegar con esto? A lo que quiero llegar es de que nosotros de alguna manera tenemos un caso complejo, que en este caso es el inventario de toda la bodega, que está descompuesto, si lo queremos ver así, por la sumatoria de todas las cajas que están en un rack determinado. O bueno, no sería la sumatoria de todas las cajas, sería la sumatoria de los componentes internos de cada una de las cajas que están en los diferentes niveles de las diferentes estanterías de nuestra bodega, ¿verdad? Entonces, la forma en que debemos nosotros efectuar el inventario sería inventario de la bodega. Tomar un rack, ubicarnos en una posición de la estantería o del rack, y ya estando ubicados en esta línea, iniciar a contar cada componente interno de las diferentes cajas. Si se dan cuenta, aquí tenemos un caso complejo, que sería todo el inventario, y lo descompusimos hasta llegar a un caso simple o un caso base, denominado así también, que sería lo interno que se tiene en la caja. ¿Ok? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Todo esto que ustedes ven acá al final es un claro ejemplo de la recursión. La recursión al final, ¿sí?, va a apoyarnos a resolver un problema haciendo uso de una versión más sencilla del mismo. ¿Ok? Si se dieron cuenta en ese ejemplo que acabamos de ver, nosotros primeramente teníamos el problema complejo. En este caso es el sacar el inventario de toda la bodega, y lo descompusimos hasta llegar a un caso base, que sería la versión más sencilla de este problema, que es al final
sacar el inventario de una caja, si se recuerdan. Estamos nosotros sacando el inventario de una caja que al final la sumatoria de todas las componentes, de todos los componentes internos de cada caja por cada línea, nos va a dar el inventario completo. Entonces, ¿qué quiero que se lleven? La recursión nos permite resolver un problema haciendo uso de una versión más sencilla del mismo. Generalmente, cuando apliquemos recursión, lo vamos a dividir en dos partes. Se le llama la parte inductiva, que sería al final la parte compleja, en donde nosotros vamos a estar haciendo un uso o el uso de la recursión, y el caso base, ¿verdad? Que el caso base vendría a ser el caso más sencillo o el escenario más sencillo de nuestro problema. Que para este ejemplo que estamos viendo, ¿verdad? Que vimos aquí atrás, el ejemplo de esto, ¿sí? El más sencillo es el componente interno de la caja. La parte inductiva, en este caso sería la parte más compleja, sería los niveles superiores al caso base, que en este caso sería el inventario de cada línea, ¿sí? Por ende el inventario del rack y por ende el inventario de la bodega. Entonces, nuestro problema complejo, nivel macro, nivel 1, sería el inventario de la bodega. Bajamos a un nivel más sencillo, sería el inventario de cada rack, pero eso no es suficiente, necesitamos una versión más sencilla. Llegamos al inventario de la línea, pero necesitamos una versión más sencilla. Llegamos entonces al nivel de la caja y estando dentro de la caja ya empezamos a sacar. Esa es nuestra versión más sencilla, ¿verdad? Esa versión sencilla es nuestro caso base, ¿verdad? Bueno, veamos un ejemplo del uso de lo que sería la recursión. Creo que aquí todos nosotros ya sabemos cómo sacar un factorial. El factorial, por ejemplo, un factorial de 4, no es ni más ni menos que la multiplicación de los números hasta 1, ¿verdad? En este caso, si estamos sacando el factorial de 4, vamos a multiplicar 4 por 3 por 2 por 1, ¿verdad? Eso creo que todos lo sabemos. Si nos vamos bajo el ejemplo de la recursión de las cajas que les comentaba, en este caso, el factorial de 4 vendría a ser el problema complejo, ¿verdad? Que no es ni más ni menos que sacar el inventario de la bodega que les decía. Esto está muy complejo, lo bajamos de nivel. El factorial de 4 vendría a decirse que es la multiplicación de 4 por 3 factorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 3 factorial. Porque recuérdense que 3 factorial es decir, es la multiplicación de 3 por 2 por 1, ¿verdad? Toda esta línea es 3 factorial. Esto todavía está muy complejo, lo tenemos que bajar de nivel. 3 factorial es el equivalente a decir 3 por 2 factorial, ¿sí? Esto todavía está muy complejo, lo bajamos de nivel. 2 factorial es igual a 2 por 1 factorial, todavía muy complejo. 1 factorial es igual a 1. Entonces, en este nivel es nuestro caso base. Y es a este de que tenemos que prestarle atención, porque si nosotros no le prestamos atención al caso base, es muy probable que vayamos a crear una recursión infinita. Entonces, en lugar de ayudarnos a poder resolver de manera eficiente nuestro programa, vamos a terminar con más problemas debido a que vamos a tener una recursión, como les digo, infinita. ¿Okay? Bueno, teniendo claro la descomposición del problema en algo más sencillo, que en este caso es 1, vamos a pasar a ver cómo funcionaría, ¿verdad? Esto ustedes lo pueden aplicar ya en su código fuente. Primero, entendamos el código. Aquí nosotros vamos a tener una función, ¿sí? Pues como ustedes saben, las funciones llevan un nombre, pueden llevar parámetros y deben de llevar el tipo de dato que va a retornar. En este caso, pues nosotros estamos declarándola de tipo pública.
Bueno, veamos. Tenemos la función factorial que va a recibir como parámetro un entero. Dentro de esta función nosotros tenemos una variable de tipo entero que la estamos inicializando con el valor 0. Luego de esto, aquí está nuestro caso inductivo, que esto es bien importante que ustedes lo tengan en mente, porque es al final el que nos va a ir aplicando la recursión, ¿sí? Bueno, entonces, luego este caso inductivo, como les comentaba, es el que va a ir, ¿se recuerdan el ejemplo de recursión que dimos de las cajas? Bueno, aquí nosotros vamos a ir descomponiéndolo en problemas más sencillos hasta llegar a nuestro caso base. Aquí preguntamos, recuérdense que nuestro caso base es 1, ¿verdad? Entonces, el número que estamos recibiendo como parámetro es mayor a 1. Si esto se cumple, entonces vamos a almacenar en R el resultado de la multiplicación de n, que sería el número de parámetro, por factorial n-1. ¿Qué es esto? Y esto es bien importante que lo tengamos en mente. Esto, no, mucha gente tiende a equivocarse, y para acá me voy a basar en esto, en que piensan que esta línea de factorial n-1 lo que realmente está haciendo es invocándose a ella misma, ¿sí? Eso es lo que muchas veces tendemos a pensar, pero eso no es así. Generalmente cuando nosotros estamos trabajando con programación dinámica, o en este caso sí, cuando tenemos rutinas como la que ustedes pueden apreciar acá en pantalla, realmente lo que se hace es crear una instancia nueva de todo este código, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Quiere decir de que este fragmento de código, ¿sí?, se levanta o internamente en la computadora se va a ejecutar como un fragmento diferente al código que estamos ejecutando como tal. ¿Cómo así? Aquí vamos a tener que recorrer un poquito el concepto de lo que era paralelismo, ¿se recuerdan? Cuando ustedes vieron en Programa 1 y en algoritmos el concepto de paralelismo, estamos refiriéndonos a cuando nosotros de forma paralela ejecutamos otro fragmento de código al de la ruta principal, que en este caso sería el main, ¿sí?, en C++. Eso generalmente sucedía con las funciones. ¿Qué quiero decir con esto? A lo que me refiero es de que cuando hacemos esta invocación de la función, realmente lo que estamos haciendo es invocando a otro fragmento de código igual a este, ¿ok?, dentro de nuestro programa. Lo que hace nuestro programa es, en la memoria de la máquina, ejecutar la misma instrucción, pero no quiere decir que sea la misma, o sea, no quiere decir de que sea el mismo programa. No sé si me explico. Veámoslo acá en el ejemplo del lado derecho. ¿Sí? Va. En esta nosotros tenemos una primera invocación en la cual tenemos factorial de 4. En ese momento nuestra R tiene 0. Validamos. N, que en este caso es 4, que es el número que viene acá, ¿es mayor a 1? Sí, porque es 4. Entonces va a decir R va a ser igual a lo que tiene N, que en este caso es 4, por factorial de n-1. ¿Qué sucedió acá? Acá lo que sucedió es de que hay una función que se llama factorial, ¿verdad?, que es igual a esta que ustedes ven acá, que lo que va a hacer el código o lo que va a hacer el IDE es simplemente colocarla en otra instancia, en otra cajita. Aquí estamos ejecutando nuestro programa en esta cajita, que es la instancia en la que estamos en ese momento, ¿sí?, y crea de forma automática él en memoria otra instancia de este mismo código.